los días. Tienen cargos públicos de elección popular, son diputados, son alcaldes, son gobernadores, y todos los días salen a decir que Venezuela tiene una dictadura. ¿Para qué? Para tenderle la cama y prepararle las condiciones a una invasión gringa, a un golpe de Estado o al asesinato del presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Te hago responsable, Julio Borges, de cualquier hecho de violencia que acontezca contra la República y de cualquier acto de atentado que haya contra mi vida ordenada por la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Sé lo que estoy diciendo, compañeros y compañeras. Sé lo que estoy diciendo. Han dado la orden de asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y la orden viene del despacho Oval. Y Julio Borges está implicado en esta tropelía, con su cinismo sin límites, con su inmoralidad sin límites. Sí, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Fíjense, el presidente hacía un comentario fundamental allí acerca de un fenómeno que ha venido presentándose en los últimos tiempos, pero sobre todo en este periodo, yo diría que nefasto, de este comportamiento de un sector de los pseudo líderes de oposición que no solamente han llamado a una invasión a su propio país, en otros países, y eso se está estudiando, en otros países ni siquiera pudieran tener nacionalidad venezolana. Pero más allá de eso, este sector, con su comportamiento, ha inoculado en la sociedad venezolana, en un sector de la sociedad venezolana, la violencia como modo de vida, como comportamiento además natural, y ha estigmatizado a otro sector de la población. Eso se ha visto sobre todo en los últimos meses, pero no es nuevo, es un fenómeno además histórico que tiene raíces profundas en la violencia, que genera un sistema, un modo capitalista extremo, que incluso son capaces de generar pobreza y no les importa. Se mueren yo no sé cuántos niños diarios de hambre, de falta de agua, de atención, de agua potable, y los tipos no les importa absolutamente nada. Dentro de toda esta discusión, desde la Asamblea Nacional Constituyente, se ha abierto un espacio para discutir leyes, entre ellas una ley que es la que vamos a tratar de analizar hoy con nuestro invitado, el doctor Enrique Tineo. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Un placer, María, como siempre. Que tiene que ver con los crímenes de odio, delitos de odio, intolerancia. Entonces, bueno, Enrique, yo voy a pedirle a los muchachos, hay un material que define el crimen de odio, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, especificando que un crimen de odio es cualquier agresión contra una persona, un grupo de personas o su propiedad motivado por un prejuicio contra su raza, nacionalidad, etnicidad. Corrijo, el tema de raza está por algunos antropólogos, incluso no consideran que sea así, orientación sexual, género, religión, discapacidad, oposición política, y los motivos fundamentales por los que estos crímenes se diferencian de los ordinarios son los siguientes. Uno, la víctima tiene un estatus simbólico, es decir, no se la ataca por quién es, sino por lo que representa. Así, esta víctima podría ser intercambiable por cualquier otra que comparta las mismas características. La segunda característica, la intención de este tipo de violencia, porque hay que decirlo, que es una manifestación de la violencia, no es solamente herir a la víctima, sino transmitirle a toda su comunidad el mensaje de que no son bienvenidos. La tercera característica, en estos crímenes suelen participar múltiples agresores. En definitiva, los crímenes de odio tienen efectos negativos tanto en la víctima como en la comunidad a la que ésta pertenece y a la sociedad en general. Haciendo este preámbulo, Enrique, te dejo la palabra para que comencemos a analizar este tema. Es que, bueno, gracias por la invitación, pero es que el problema del crimen de odio es el efecto. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Así como se puede amar, se puede odiar. Pero ¿qué sucede cuando el odio convierte en un
para el sojuzgamiento, bien sea por razones políticas, por razones del uso del poder o de instauración de un poder determinado. Esto ha creado dos visiones distintas. Una visión que es la que se maneja entre los autores norteamericanos, que establecen efectivamente que el odio hay que circunscribirlo exclusivamente como una expresión de una persona o de un grupo de personas. Y cuando es una expresión de pensamiento. Sí, ellos lo relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces ellos dicen que hay que limitarlo, que no hay que limitarlo porque si lo limitas, estás violentando el derecho que tienen esas personas a expresar su odio. Sí. Eso es bueno. Yo eso se lo dejo a la teleaudiencia, ¿no? O usuarios, usuarias, ¿cómo te diría yo? Entiéndanlo y compréndanlo como a ustedes mejor les parezca. Sin embargo, en Europa, que ha sido víctima histórica del odio, hay en los autores, en los estudiosos, en los investigadores y en sus tribunales, hay una visión totalmente distinta. Sí, precisamente, Enrique, para darle marco a lo que tú estás introduciendo, yo le agradezco este material a la compañera constituyente que nos facilitó este tema. El análisis de la legislación de los Estados de las Américas permite identificar 5 patrones normativos sobre la incorporación de la prohibición de incitación al odio nacional, racial o religioso. Uno es el modelo sancionatorio, que presenta 3 modelos normativos. Estados que cuentan en sus códigos penales con cláusulas que prohíben la incitación al odio, ¿ok? Estados que cuentan con su legislación en la legislación pero accesoria, es decir, fuera de sus códigos penales. Estados que cuentan en su legislación administrativa sobre medios de comunicación con cláusulas que prohíben la incitación al odio. Y hay un modelo no sancionatorio, que es lo que tú me estás planteando, por eso hablo de la teoría, para que tú lo expliques, que cuenta con 2 patrones normativos. Estados que prohíben la discriminación en sus textos constitucionales, en estos casos se prohíbe explícita o implícitamente, y estados de otro tipo de legislación y mecanismos que prohíben la incitación al odio. Eso es un poco lo que hay en las Américas, en este estudio comparado que nos facilitaron Esther Chiaro, por cierto. Gracias, Esther. Sí, y es bien interesante porque fíjate tú que en los propios tratados y pactos de nuestra América, no todos los países lo han firmado. Oh, bueno. Estados Unidos no lo ha firmado. Canadá no lo ha firmado y Colombia no lo ha firmado. Entonces, esos pactos que se han dado para proteger a las poblaciones de crímenes de odio, a ellos no los vincula. En el caso de Canadá y Estados Unidos, no. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Unos dicen que no se puede prohibir porque le estarías limitando la libertad a odiar, en pocas palabras. Tú tienes libertad para odiar, tienes libertad para matar, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención muchísimo, ¿no? Hay una canción que la canta Nina Simone, llamado Los árboles con frutos extraños. Y se ve en el video árboles con poco de afroamericanos ahorcados, que era el linchamiento. Se llama linchamiento porque fue el senador Lynch quien creó una ley, esa política, precisamente, que permitía que si usted tenía alguna sospecha de que un negro había cometido un delito, usted lo podía ahorcar públicamente. Y por eso se llama linchamiento. Yo recomiendo que busquen en la nube de la internet ese video, para que nos sensibilicemos en relación al problema, pero sobre todo que nos sensibilicemos desde el punto de vista de la alerta temprana que hay que tomar. Porque ¿qué es lo que sucede en los estados de derecho? Que los problemas sociales anteceden, lo fáctico antecede al derecho. El derecho casi siempre reacciona tardíamente.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si en Venezuela se llegare, afortunadamente el proceso constituyente lo frenó, a desembocar o a desencadenar un proceso sistemático, permanente, habitual de odio, lo lógico es crear una legislación en el marco del derecho y de la justicia que permita frenar esa actividad, porque hay que salvaguardar derechos humanos y derechos civiles y derechos políticos. Ok. Entonces, bueno, de todas maneras, fíjate, como vamos a entrar ya directamente en la materia, que es revisar el planteamiento que hace el propio presidente de la República ante la Asamblea Nacional Constituyente, que además ha sido una ley contra el odio y por la convivencia pacífica. Vamos a hacer un corte porque nos corresponde y al regreso analizamos un poco la aplicación de principios internacionales. Vamos a revisar el tema del contexto de la violencia, porque no es cualquier violencia. Es decir, ¿qué te lleva a un crimen de odio? Allí hay un sustrato que hay que analizarlo, que es el tema de la violencia. ¿Qué tipo de violencia? ¿Por qué la violencia? ¿Sabe? Entonces vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Por eso yo traje un librito ahí interesante que lo vamos a revisar después de este corte. Ya venimos.